muchísimo el tiempo que vamos a compartir con vos, Laura. ¿Cómo estamos? Buenos días, gracias a ustedes por visibilizar este tema tan importante Ujú. y que genera, sin lugar a dudas, muchos interrogatorios, ¿no? Muchas preguntas a los adultos de cómo acompañar este tema, que son los conflictos entre pares, ¿no? Entre los Claro. chicos. El asunto es ese, yo lo había dicho así como al pasar, Laura, pero muchas veces tal vez un padre lo hace con la mejor de las intenciones y es un riesgo grave aconsejarle a un niño que devuelva las trompadas que puede haber recibido. Por poner un ejemplo, Laura, es un Sí, error, es grave. es grave porque el mensaje que le estamos transmitiendo y la enseñanza que le dejamos es que el camino para resolver un conflicto es mediante la violencia, es apelando Ujú. a actuar a través de acciones violentas. Entonces, ahí es importante, en primer lugar, poder reflexionar como adultos, tomar registro de que cuando decimos este tipo de expresiones y estas frases, realmente no los estamos ayudando. Nosotros tenemos que poder focalizar nuestra mirada en darles herramientas a los chicos. Y esto significa poder enseñarles a defenderse. No es que muchas veces se genera cierta confusión de, bueno, pero si no, queda a la deriva ese niño, entonces tiene que hacer algo, claro que tiene que hacer algo, pero no apelando a la violencia. Entonces, ahí es el punto. ¿Y cómo? Enseñándoles habilidades emocionales y sociales. ¿A qué voy Ujú. con esto? Que todo conflicto muchas veces surge a raíz de una mala o una inadecuada expresión emocional. Muchas veces expresamos nuestro enojo y nuestra frustración de maneras poco sanas, ¿se entiende? Sí. Empezando, insultando, lastimando a otra persona. Entonces, cuando le Ujú. enseñamos habilidades emocionales, como por ejemplo estrategias de autocontrol, de poder explicarle a ese chico que una cosa es sentir una emoción y otra cosa muy diferente es expresarla. Si todos tenemos derecho a enojarnos, a sentirnos frustrados, grandes y chicos. Ahora bien, está en nuestras manos poder expresar esa emoción de una manera adecuada, ¿no? Una Ujú. manera asertiva. Entonces, si algo nos molesta de la otra persona, es importante poder apelar a habilidades sociales, ¿no? De poder expresar nuestros sentimientos, nuestras opiniones, de manera asertiva, ¿no? Pudiéndole decir a la otra persona, esto me molesta y no insultándola, por dar un ejemplo. Exacto. Laura, perdón, Vitu, que quería Sí, decir sí, una sí. sola cosita. No olvidemos, Laura, otro componente importante y que complica la situación. Cada casa es un mundo. Si todos se comportaran como nosotros pretendemos que nuestro hijo se comporte, otra sería la situación. Exactamente, cada familia realmente es un mundo y de hecho, bueno, esto lo menciono muchas veces con ustedes, que constantemente como adultos Ujú. predicamos con el ejemplo. Entonces, si nuestra manera como adultos de resolver una situación de conflicto, de pelea, es apelando a la violencia o a los gritos o culpabilizando a los demás, claramente los chicos van a replicar estas acciones y lo van a tomar como modelo de aprendizaje, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos presente que, obviamente, como mamá, como papá, como familias, nadie quiere que su hijo o hija sufra, ¿no? Y cuando nos vienen a contar que recibieron un golpe, que lo insultaron, obviamente a uno como adulto puede generarle impotencia, ¿no? Bronca, enojo. Ahora bien, esas emociones las tenemos que trabajar como adultos, ¿sí? Y tenemos que tener presente que adelante nuestro tenemos a un niño o una niña que necesita aprender a defenderse con habilidades, ¿sí? Emocionales y sociales, no con la violencia, porque si no, estamos incentivando a que reaccione de la misma manera que reaccionó el otro compañero. Es decir, Claro, todos los chicos necesitan, pero, sí. pero Laura, allí cuando, por ejemplo, hay bueno, casos específicos que son los que se dan y hasta los Simpson nos los muestran, el cancherito en la primaria que suele ser malo y que creo que a todos nos pasó, y la situación se repite y se repite una vez y se repite dos, y tu nene va y le dice a ese niño, me molesta lo que haces, o simplemente llora porque no sabe cómo comunicárselo. En ese caso, ya, ¿qué se debe hacer? Cuando ya el chico, digamos, el bully, no ayuda. Bueno, ahí es sumamente importante entender que ese chico que tiene estas conductas reiteradas, Sí, violentas, ahí es importante que los adultos cercanos, es decir, la escuela, la familia,
tomen cartas sobre el asunto, ¿no? Y puedan, digamos, ver qué es lo que le está pasando, por qué responde de esa manera. Hay que tener presente que la conducta humana es el resultado de múltiples variables, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si un chico se comporta de esa manera, seguramente intervenga variables familiares, quizás esté viviendo situaciones o de violencia, o mismo esto que yo decía anteriormente, la familia responde de esa manera, ¿no? Apelando a gritos, apelando a acciones que descalifican a la otra persona, por dar ejemplos, ¿no? También están las variables socioculturales. No nos olvidemos que en esta sociedad que vivimos cada vez son más los hechos de violencia, ¿no? Basta con salir a la calle y ver situaciones de pelea entre adultos, que la manera de resolver los conflictos es gritándole a la otra persona, culpabilizándola de las propias acciones, vos empezaste primero y yo seguí, ¿no? Con esos actos violentos. Entonces, volviendo a tu pregunta, ahí es importante entender que tenemos que poder trabajar de manera interdisciplinaria y atender todas estas variables y trabajar en que ese chico Claro. tenga una Para que además esos chicos de adultos no tengan que recurrir por ningún motivo a la violencia, ¿no? Que ningún chico tenga que recurrir por ningún motivo a la violencia, porque ese chico que es el bully, el matón, quizás y que molesta a otro, ¿qué le está pasando en su hogar también? Porque no deja de ser un niño, es un niño, digamos, eso es lo curioso, ¿no? Exactamente. No hablamos, cuando hablamos de infancia, no hablamos de villanos, ¿se entiende? O hablamos de roles, ¿no? Cuando hablamos, ahora entrando en el tema, ¿no? De bullying, obviamente hay un chico que agrede, hay un chico que recibe la agresión y otro que es el que agrede. Pero el chico que agrede necesita apoyo porque no deja de ser un niño, ¿se entiende? Hay adultos detrás de ese niño que tienen que garantizarle y asegurar tanto su salud, no solo física, sino emocional. Y cuando hablo de emocional y mental, es poder propiciarles recursos para que desarrollen habilidades emocionales, explicarle, tenés derecho a estar enojado, pero no es inadmisible pegar al otro o herir a los demás, tanto sea con sus palabras como con sus acciones. Entonces, ahí es importante, me parece, poner el foco de que no estamos hablando porque muchas veces en esta sociedad se piensa, bueno, pero si no se recurre a la violencia, ese chico queda como una especie como una especie a la deriva, como que entonces que no se tiene que defender. Y claro que sí, pero no es el camino a la violencia, sino apelando al diálogo, pidiendo ayuda también, recurriendo a adultos cercanos, ya sea en la escuela o en una plaza, cuando ocurran estas situaciones, de que ese niño sepa a quién acudir en esos momentos de situaciones de violencia o de incomodidad o situaciones que vea que no puede poner un stop, ¿no? Un freno, claro. Laura, de este tema que hemos tocado, me parece que para una próxima charla podemos desprender algo que a mí me parece, personalmente, ¿no? Me parece asombroso en el desarrollo humano. La capacidad que tenemos de ser tan esponja cuando somos niños. Qué increíble cómo todas las experiencias, las modificaciones, los impulsos, todo eso queda tan grabado en una pequeña porción de vida, porque si vamos al punto, son 2 o 3 años en los que lo bueno y lo malo queda guardado y archivado para siempre. Si te parece, en otro tema, en otra ocasión, si te parece, tocamos este tema. Intuyo yo, muy interesante, nos va a ayudar a entender también a nuestros chicos y ayudarnos a nosotros también como adultos, si te parece. Totalmente, sí, es un tema sumamente esencial de poder conocer, ¿no? Y también cómo funciona de un niño también. Exacto. Laura, te mandamos un abrazo grande. Como siempre, un placer hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande y que tengan lindo día. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Ahí estoy yo, la licenciada Laura Leza de